Hola, mi nombre es Ricardo Juárez. Estoy estudiando la materia de Derecho y Negocios. Para mí en esta actividad del bloque 6 voy a desarrollar los siguientes temas: normas jurídicas, el Estado y el derecho constitucional. Norma jurídica. Cuando se habla de las normas jurídicas es importante mencionar que el ser humano por normalidad es un ente social por necesidad de supervivencia biológica. En consecuencia, es necesario que exista la figura jurídica del derecho que se encarga de regular la conducta de las personas con el propósito de asegurar la convivencia dentro de las sociedades existentes. Las normas jurídicas buscan estimular o promover la no transgresión de las condiciones típicas del convivir. Al hablar de la norma jurídica, es importante mencionar que ésta se compone de dos elementos. El primero es el supuesto de hecho, que es una anticipación hipotética a una posible realidad futura que requiere ser regulada. Y el segundo es la consecuencia jurídica, que es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas cuando se llevan a cabo los supuestos contemplados en el supuesto de hecho. Es importante mencionar que la norma jurídica es ostentada en diversos sentidos, los cuales son documento normativo o disposición dotada de autoridad, costumbre jurídica o prácticas sociales, unidad abstracta utilizada para las juristas, premisa de un razonamiento jurídico, es utilizada como norma implícita. Clasificación de las normas jurídicas. Existen varias formas de clasificar las normas jurídicas en función de diversos aspectos. En función de la voluntad de los individuos, normas imperativas obligan a todos los individuos con independencia de su voluntad, y normas dispositivas. Los individuos pueden modificarlas o eliminarlas por su propia voluntad, según si están dictadas por la totalidad de las personas, normas de derecho común, o bien para una determinada clase de personas o cosas, normas de derecho especial. Por el ámbito de aplicación, las normas pueden ser rígidas, solo pueden aplicarse a los casos contemplados sin ninguna matización, y de equidad permiten matización en función de cada caso concreto. A continuación, mencionaré algunas características de las normas jurídicas. Bilateralidad. Consiste en que la norma jurídica, al mismo tiempo que impone deberes, también concede derechos a uno o varios sujetos. Se opone a la unilateralidad, que consiste en que frente al sujeto a que obligan las normas no existe otro autorizado para exigir su cumplimiento. Se tiene un representante o bien sigue un modelo o moda para estar bien con los demás. Heteronomía. Se refiere a la sujeción a un querer ajeno. Se está señalando una acción que se lleva a cabo no por voluntad propia, sino por medio de una influencia externa. No es necesario que esté presente el individuo para que haga caso a lo solicitado. Coercibilidad. Consiste en la posibilidad de que la norma sea cumplida en forma no espontánea e incluso en contra de la voluntad del obligado. Está vinculada a la posibilidad de uso legal y legítimo de la fuerza para que se cumpla la ley y se hagan eficaces de los preceptos de las normas. Se aplica a cualquier individuo que se niegue a acatarla físicamente. Exterioridad. Regula o le interesa el acto o conducta externa de los individuos. Lo que se lleva a cabo no importa si hay o no intención. Se refiere a la obligatoriedad de adecuar externamente la conducta al deber fijado, dejando de lado la intención del sujeto. Únicamente se aplica a lo visto que sucedió y no al pensamiento. En general, la norma jurídica pues es aquella encargada para regir o bien hacer valer sus derechos a todos los individuos dentro de una sociedad. El Estado. En relación con los antecedentes del Estado, es necesario mencionar que el Estado de Derecho tiene su iniciación en el siglo XIX en el país de Alemania. En sus inicios se buscó que esta acción se opusiera a la idea de que el mismo Estado está por encima de todo, incluso de aquellos ordenamientos jurídicos que están establecidos para el bien de la sociedad. Es por esto que se establece que surge para dar cierta protección dentro de un marco jurídico a los habitantes de un Estado, independientemente de su territorio. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos tiene 136 artículos, entre los cuales se establecen las garantías individuales en nuestro país. El Estado es conocido como la comunidad social con una organización política común y un territorio, que cuenta con órganos de gobierno propios
que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Cuando se habla del Estado, se menciona que es un concepto político referido a una forma de organización social, que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Se busca que dentro de las características del propio Estado de Derecho se encuentren las siguientes: que el valor supremo sea la ley, que exista la igualdad entre los ciudadanos, que exista la separación de los poderes dentro del mismo Estado, que exista participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones, que en todo momento exista la transparencia en los procedimientos legales. Es indispensable que el Estado cuente con tres elementos básicos y generales, los cuales son ejecutivo, ejecutar las leyes aprobadas; legislativo, encargado de hacer las leyes; judicial, resolver conflictos entre las personas y entre los órganos del poder público. Dentro de estas entra la población, ciudadanos habitantes que se establezcan ahí; territorio, que esté constituido por el subsuelo, espacio aéreo, mar, territorial, insular, continental, que cuente con una extensión de tierra que pertenece a un Estado. En general, el Estado es el encargado de hacer las leyes, de aprobarlas y hacer que éstas se hagan válidas. Todo en base a una sociedad, a un territorio, a una población. El Estado es muy importante para la toma de decisiones dentro de un país. El derecho constitucional. Cuando se habla del derecho constitucional, es importante mencionar que es una actividad científica que estudia la naturaleza y los principios de la norma constituyente, reguladora de la validez del orden normativo, de las bases organizativas del Estado y de los fenómenos políticos fundamentales de la sociedad. En relación con la conceptualización del derecho constitucional, que también es conocido como derecho político, este a su vez es una rama del derecho público, la cual es dedicada al estudio de los preceptos fundamentales, como son todos los ordenamientos en el caso de los principios, conceptos y leyes que permiten determinar la existencia y funcionamiento de un Estado nacional, los cuales están establecidos en el contenido de una Carta Magna. En relación al principio de supremacía constitucional, este a su vez está contemplado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde corresponde a la nación de democracia organizada, por lo que supone las ideas de la legalidad y estabilidad jurídica, tomando en cuenta que la norma que no esté de acuerdo con la Constitución es inexistente, teniendo en cuenta que los órganos gubernativos solo pueden actuar dentro del ámbito que la Constitución les señala. La soberanía interna o soberanía política es la capacidad que tiene un Estado para ejercer autoridad dentro de su territorio, según lo establecido en su Constitución y sus instituciones formales. La soberanía externa es la que un Estado ejerce en el ámbito internacional con otros Estados. Se expresa a través de la diplomacia y los tratados internacionales, y sus límites están regulados por los derechos internacional. Al hablar del derecho constitucional, se refiere a todos los individuos que están dentro de la misma. Son a todos aquellos derechos que en su momento ya se establecieron. Al hablar de derecho constitucional, se refiere a normas que corresponden a unos planteamientos valorativos, es decir, que de alguna forma nosotros los ciudadanos tengamos derechos fundamentales y que de alguna forma los poderes no se puedan dividir ni tampoco sobrepasen aquellas normas que ya están establecidas. Todo gira en torno a la Constitución, independientemente si algún otro país o que sea algún caso mundial, pues no puede violar nuestras garantías individuales dentro de la Constitución. Entonces, de alguna forma es muy importante tener nuestras garantías individuales, saber nuestros derechos como ciudadano, y de alguna forma que también los poderes pues no sobrepasen su poder, o que de alguna forma se comiencen a dividir o a plantear normas que no estén establecidas o autorizadas.